Hola, ¿qué tal? Doctores, doctoras, bienvenidos una vez más a este espacio de CatLego. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. En este webinar vamos a dar unos tips acerca de algunas parasitosis, así como también de algunas enfermedades exantemáticas que les pueden llegar a preguntar en su examen nacional de residencias médicas, que ya está próximo, ya está a tan solo, pues ya se acabó septiembre, como quien dice. Bueno, todavía faltan unas semanitas, pero octubre y pues para noviembre, ¿verdad? Espero que estén estudiando. Todavía falta un poquito de tiempo para reforzar todo ese conocimiento que ustedes necesitan en el momento de aplicar este examen nacional. Bien, aquí la finalidad es, nos han estado mucho preguntando de cómo va a ser nuestro curso de desafío. ¿Por qué desafío? Pues porque básicamente es un desafío repasar todas las especialidades prácticamente en, pues que son 5 semanas, ¿no, doctor Lugo? O 4 semanas. Que nuestro curso de desafío pues inicia, ya saben, el 30 de septiembre. Y pues básicamente esto va a ser un aire, un vistazo de cómo va a ser nuestro curso. Entonces, empecemos, chicos. Miren, aquí la finalidad es poner a prueba todos sus conocimientos, todo lo que han estado ustedes estudiando durante todo este tiempo para esa fecha tan esperada en noviembre. Entonces, si ustedes ya tienen ese conocimiento, si ya estudiaron básicamente la mayoría de las especialidades, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponerlo a prueba con una serie de preguntas y posteriormente ver si nuestro conocimiento es certero. Entonces, si nuestro conocimiento es certero, pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a tener que reforzar todavía más en estas últimas semanas para que ese conocimiento todavía llegue mayormente reforzado a ese examen tan esperado. Bien, entonces déjenme presentarme para los que no me conocen. Yo soy el doctor Matías Márquez Valderrama, soy coordinador académico de CatLego. Estoy a cargo precisamente de todo el contenido que se da en el curso. Y vamos a empezar, como precisamente les comento, con este ejercicio de rounds que le llamamos nosotros. Vamos a darles unos rounds, 2 rounds en esta ocasión, de 5 preguntas cada una, para que ustedes vean cómo andan sus conocimientos en estos temas en particular. Parasitosis y algunas enfermedades exantemáticas. Primero que nada, en el curso pues les vamos a dar una aplicación para que ustedes contesten este examen y posteriormente pues ver sus opciones, ¿sí? Ver cómo contestaron, ver en cuánto tiempo contestaron y sobre todo si contestaron bien. Entonces, primero que nada, les aconsejo conectarse o bajar la aplicación de Quizzes. Les voy a dar yo un código, que ahí está, que es ese código, ¿sí? Ustedes entran con ese código a esta aplicación y posteriormente ustedes van a ir contestando cada una de las preguntas que yo les voy a ir pasando en pantalla. Vayan conectándose, vayan conectándose. Tenemos alrededor de 40 segundos de retraso. Dijo esa cosa. Produce mucho calor. Bien, vayan uniéndose. Esperemos que se unan para ver cómo andan esos conocimientos. Recuerden que mañana también vamos a tener otro webinar, ¿sí? Un webinar vamos a tenerlo acerca de algunos temas también en particular, dependiendo de cómo veamos cómo están en estos temas. Desde ahorita les digo que pues algunas preguntas van a ser de avitaminosis para que si gustan repasar, pues adelante. Lo estamos reiniciando este webinar con el fin de que se disipen dudas acerca de cómo va a ser nuestro curso de desafío, que comienza este 30 de septiembre, chicos. Déjenme decirles que pues son lugares limitados.
160 lugares, ¿verdad, doctor Lugo? Perfecto. 160 lugares nada más. Son 80 lugares presenciales y 80 lugares de forma virtual. Las clases se van a estar dando pues de forma presencial y al mismo momento los que no puedan estar en nuestro auditorio, que ustedes ya lo conocen, pues van a seguirnos al mismo tiempo desde sus casas. Vamos a ir contestando las dudas durante el curso, obviamente, tanto a los que nos siguen de forma virtual en el curso, tanto como los alumnos, pues obviamente que están aquí, nos van a seguir de forma presencial. Si gusta, invítalos también a que escriban en un papelito para que tengan y iniciar. Si gustan, vamos a iniciar. Los que no se puedan unir a la plataforma, entonces vamos a iniciar con las preguntas. Les voy a pasar 5 preguntas. Si no se pueden ustedes conectar, pues entonces contesten por ahí en un papelito cuál es la respuesta correcta para ver si acertaron, ¿verdad? Bien, entonces vamos a darle iniciar a nuestro cuestionario. Y empecemos. Round 1, doctores. Lean por favor detenidamente la pregunta, ¿sí? Escriban la contestación por ahí si tienen cerca un papelito. Escriban la respuesta correcta, nada más pues pongan 1A, 2B. Bien. Traten de pues no tener algún dispositivo, la computadora ahí para ver cuál es la respuesta correcta, porque se supone que esto es un mini simulacro, mini simulacro de lo que va a pasar precisamente pues ese día en el examen nacional. Imagínense ustedes que ya están en el examen nacional. Vean bien ustedes que se trata pues de un caso clínico seriado, ahí se los estamos poniendo, nuestro caso clínico seriado, ¿sí? Ahí está el caso clínico seriado. Y esta es la primera pregunta para los que por primera vez están conectando con nosotros a CatLego. Bien, pasemos a nuestra segunda pregunta. Como es un caso clínico seriado, ustedes vean que nada más se trata, aquí cambia la segunda pregunta, ¿sí? Es del mismo caso clínico. Y pues respondan, ¿sí? ¿Cuál sería la opción correcta? Vamos a ver cómo están esos conocimientos. Vamos a ver cómo andan hasta este momento. Hasta este 23 de septiembre. Bien, pasemos a nuestra tercera pregunta. Si se fijan aquí ya es fin del caso clínico. Doctor, regrese rápidamente a quizzes a ver si podemos
sesión, ¿ah? Sí, no, algo sucedió. Bueno, no importa eso. Algo sucedió con la plataforma de quizzes, doctores. Si gustan, ahorita solamente en un papelito anoten sus respuestas y en el segundo round intentamos con quizzes de nuevo. Miren, lo importante es ahorita ver cómo sería la temática, cómo sería la forma. Entonces, nos vamos a ir obviamente por rounds. Nosotros en el curso les vamos a dar un temario y pues ustedes tienen que llegar bien estudiados para ese día, para ver cómo están sus conocimientos y obviamente disipar dudas de los casos clínicos que se den ese día con el médico especialista. Contamos con maestros de cada subespecialidad para impartir el curso. Es decir, endocrinología la da un endocrino, nefrología la da un nefrólogo, etcétera, ¿no? Ahí está la tercera pregunta. Supongamos que nosotros les decimos, bueno, ustedes estudiense parasitosis para tal fecha. Llegan ustedes estudiados con parasitosis, les pasamos primero estos rounds, que en promedio son de 6 a 7 rounds, de 10 preguntas, 12 preguntas a veces. Ustedes contestan y luego después pasa el profesor a explicar cada una de las preguntas y obviamente a disipar dudas. Los enseñamos nosotros a contestar el examen, porque el conocimiento pues ustedes ya lo traen desde la carrera, desde el internado y pues lo traen también desde su servicio social. Cuarta pregunta. Les comento, supongamos que ya estudiaron parasitosis, les pasamos primero las preguntas, en este caso solamente van a ser 5. Y posteriormente vamos a revisarlas. Recuerden que uno de los tips que les di anteriormente era precisamente que leyeran cada uno de las opciones que le dan, que les da la pregunta y posteriormente lean ustedes el caso clínico. Y pasemos pues a nuestra última pregunta de este primer round. Ahí está la última pregunta de este primer round. Y pues son preguntas que vienen básicamente así a estilo del examen nacional. Ok,
que es lo que hay que acostumbrarse, ¿verdad? A leer este tipo de preguntas, de este tipo de casos clínicos para que ustedes lleguen bien familiarizados a su examen y contesten de forma correcta. Y otro aspecto también que hay que considerar, pues es el aspecto físico. Obviamente son sillas duras, incómodas y pues el espacio no es muy óptimo. Están todos muy juntos al momento de estar haciendo el examen. Para los que ya tuvieron la oportunidad de presentarlo, es un examen pues que mide dos cosas, tanto conocimiento, pero el aspecto físico es importantísimo. Bien, fíjense, tan solo aquí fueron 5 preguntas en este primer round. Entonces, ustedes se supone que en todo este tiempo ya leyeron parasitosis, que ya tienen bien reforzado su conocimiento y obviamente vamos a ponerlo a prueba para ver si de estas 5 por lo menos 3 son opciones correctas, ¿no? Lo magnífico es que fueran las 5 correctas, pero pues para que les vaya bien en su examen, por decir en cada 10 preguntas, pues deben de obtener un 7 o un 8, ¿sí? De preguntas bien contestadas, para que así sucesivamente pues saquen una calificación por arriba de 7, 7.5, que sería magnífico, ¿no? No tendrían problemas ustedes de ver si quedan en la línea para ver si llegan a tal especialidad. Yo siempre les digo a los alumnos, ustedes contesten con la finalidad de sacar el puntaje más alto posible, independientemente de la especialidad a la que vayan. Entonces saquen 7.5 hacia arriba, saquen obviamente un 8 hacia arriba, sería magnífico. Bien, pasemos entonces con las respuestas de este primer round de CatLego, chicos. Nuestra primera pregunta, nos mencionan que es un paciente de 22 años, estudiante y trabajador. Fíjense, acude por dolor epigástrico 5 días a la fecha. Además, esa sensación de vacío que tienen la mayoría de estos pacientes en esta patología en particular. Aparte, el paciente pues anda con irritabilidad y nerviosismo, que es una de las cosas también primordiales en este caso clínico. Y algo que nos ponen aquí los que elaboraron el caso clínico es que tiene malos hábitos alimenticios y que últimamente ha comido carne de cerdo de dudosa procedencia. Eso es, ahora sí que algo muy muy importante para tener bien nuestro caso clínico. Y les ponen en la primera pregunta, usted deduce que el paciente cursa con, les ponen teniasis por tenia solum, cisticercosis, teniasis por tenia saginata y neurocisticercosis. Tal vez algunos de ustedes pusieron neurocisticercosis porque pues el paciente se encuentra con irritabilidad y nerviosismo. O tal vez pusieron cisticercosis porque como dicen las personas, ahora sí que en su mayoría no relacionadas a nuestro ámbito de salud, que comer carne de cerdo te da cisticercosis. Entonces, ojo, miren chicos, aquí la primera, lo que nos preguntan, que usted está deduciendo que el paciente cursa con algún tipo de parasitosis. Entonces, la respuesta correcta es tenia por tenia solium. Si ustedes recuerdan, las teniasis, que son 2 tipos de teniasis, la de tenia solium se da precisamente por comer carne de puerco contaminada, y la teniasis por tenia saginata se produce por comer carne, ¿sí?, de vaca, de vacuno contaminada. En este caso, la respuesta correcta es teniasis por tenia solium. ¿Pero por qué? Miren, nosotros en la teniasis tenemos un hospedero definitivo, que son los términos que ustedes deben de considerar. Hospedero definitivo, que es el hombre, ¿sí? Ese es el hospedero definitivo en esta parasitosis. Cuando el hospedero definitivo defeca, ¿sí?, y por una mala irrigación o por una mala higiene de las hierbas, en este caso la teniasis, llega hacia el puerco pues consume precisamente
las hierbas, ahora sí que contaminadas por las heces, ¿sí?, del hombre, donde existe precisamente la teniasis, y llega hacia el hospedero intermediario. En este caso, el hospedero intermediario, que es el cerdo, en la Taenia solium, ¿sí?, va a desarrollar cisticercosis. Entonces, este cisticerco puede llegar hacia músculo, puede llegar sobre todo al sistema nervioso cuando se trata de un hospedero intermediario. Y por lo tanto, esta carne que contiene el cisticerco en su interior la consume de nueva cuenta el hombre, y es cuando desarrolla la teniasis de Taenia solium, ¿sí? Entonces, Taenia solium, o el término teniasis por Taenia solium, valga la redundancia, es secundario por ingestión de carne con cisticerco. Ahí es cuando nosotros desarrollamos teniasis, ¿sí? Bien, entonces recuerden, el hospedero intermediario puede ser el puerco o la vaca, pero también puede ser el hombre. Cuando el hombre es el hospedero intermediario, desarrolla cisticercosis, ¿sí? Y ustedes saben que pues ahora sí que la cisticercosis se contrae pues por malas medidas higiénicas, ¿sí? Entonces, acuérdense, teniasis es cuando el hombre es hospedero definitivo, y cisticercosis cuando el paciente o el hombre es hospedero intermediario. ¿Cómo vamos a hacer o cómo nos convertimos en hospederos intermediarios? Pues comiendo verduras, ¿sí?, mal lavadas, como el cilantro. En los puestos de taquito no crean que son muy higiénicos, que digamos, o bien por malos hábitos, ¿sí?, y posteriormente se llevan las manitas a la boca. La cebolla comúnmente, pues cuando es mal lavada, nosotros fungimos como hospederos intermediarios. Y pues los taquitos, ya saben, donde hay cilantro, cebolla, y las fresas no se diga, ¿sí?, cuando consumimos fresas mal lavadas, desarrollamos cisticercosis, o sea, nos convertimos en hospederos intermediarios. Y les ponen aquí, en este caso el paciente es hospedero intermediario, definitivo, infectado, o hospedero intermediario y definitivo. Si la primera pregunta estamos diciendo que el paciente está desarrollando una teniasis, ¿sí?, una teniasis por Taenia solium, entonces el paciente, en ese caso, decimos que es un hospedero definitivo. Recuerden ustedes que hospedero definitivo es cuando desarrollamos teniasis, y hospedero intermediario es cuando desarrollamos cisticercosis. Entonces somos hospederos definitivos cuando desarrollamos teniasis. Y tercera pregunta y última pregunta de este caso clínico. En este caso, lo indicado para terminar con el cuadro clínico, ¿qué le darían al paciente? Que siempre es una pues pregunta muy frecuente. Esto de cisticerco siempre es una pregunta muy frecuente en el examen de residencias médicas, en cuanto a si es hospedero intermediario, definitivo, que si es praziquantel o que si es albendazol. Entonces, la respuesta correcta es praziquantel. ¿Por qué? Bueno, porque lo que es la norma oficial nos marca que dependiendo de la edad, ¿sí?, nosotros vamos a dar albendazol o praziquantel. En el término de teniasis menores, o sea, en pacientes menores de 5 años, el tratamiento óptimo es albendazol, ¿sí? Cuando los pacientes son mayores de 5 años y población en general, para el tratamiento de la teniasis y obviamente en el control de la cisticercosis, es el praziquantel. ¿De acuerdo? Para términos de examen, así se maneja, según la norma oficial mexicana. ¿De acuerdo? Ahí está, praziquantel. Pasando a nuestra cuarta pregunta, fíjense. Este es un paciente diferente, paciente de 54 años, ¿sí?
Acude a urgencias por presentar un cuadro de 2 días de evolución, refiriendo dolor en el hipocondrio derecho, así como tinte amarillo de la piel, ¿sí? Pues todo nos indica que precisamente se trata de un proceso obstructivo a nivel de vías biliares, que lo puede causar unos cálculos, obviamente el ascaris lumbricoides, la fasciola, el equinococcus granulosus. Pero lo importante de aquí es que nos mencionan esta palabra. Entre sus antecedentes tiene como importancia es que consume berros de forma frecuente. Y con eso nos están dando la respuesta, ¿sí? Nos están dando o nos orientan a de qué se trata este caso clínico. Esos son los berros, ¿sí? Que comúnmente se consumen en las ensaladas, son un tipo de hojas acuáticas, ¿sí? Y básicamente, pues la etiología estará causada por ¿cuál? Si son los berros. Entonces, es la fasciola hepática, ¿de acuerdo? ¿Por qué la fasciola hepática? Recuerden ustedes que el ciclo de la fasciola hepática, en este caso tenemos aquí al hospedero definitivo, que es parte del ganado vacuno, ¿sí? Las vacas, donde se encuentra precisamente esta fasciola hepática. Ahí está nuestra fasciola hepática. Y posteriormente, pues estas vacas, ¿sí? Sacan a lo que son los quistes, a los huesillos de la fasciola, y posteriormente estos quistes se transforman en los miracidios y llegan hacia el caracol. Recuerden ustedes que los caracoles en este ciclo de este parásito son los hospederos intermediarios, ¿de acuerdo? Ya dentro del caracol, el miracidio se transforma en las cercarias. Estas cercarias posteriormente llegan a los berros, ¿sí? Estos berros acuáticos, y posteriormente son ingeridos por las vacas o también por el hombre. Entonces el hombre como la vaca, ¿sí? Para desarrollar la fasciola hepática, se trata de que el hombre y la vaca son hospederos definitivos. Recuerden ustedes que hospederos intermediarios es el caracol. Entonces, por consumir berros, desarrollamos la fasciola hepática y somos hospederos definitivos, ¿de acuerdo? Para los que no recuerdan lo que es el Echinococcus granulosus o el quiste hidatídico, recuerden ustedes que los perros, ¿sí? En este ciclo de vida de este parásito son los hospederos definitivos, muchachos, ¿sí? En el Echinococcus granulosus. Este Echinococcus granulosus suelta precisamente esta tenia, ¿sí? Que es el Echinococcus, suelta sus proglótides que liberan huevos, ¿sí? El Echinococcus granulosus, y posteriormente esos huevos llegan hacia lo que son las ovejas, ¿sí? Que son el hospedero intermediario, y posteriormente llegan hacia el hospedero definitivo, que son los perros. Entonces, básicamente ese es el ciclo del Echinococcus. O también el hombre puede fungir en este ciclo como el hospedero intermediario, igual que las ovejas, ¿sí? Entonces, en el ciclo del Echinococcus granulosus, el hombre es el hospedero intermediario, ¿de acuerdo? Por la ingestión de huevos que libera precisamente el Echinococcus granulosus. Ya dentro de lo que es el hombre, ¿sí? Y lo que es las ovejas, ¿sí? En los hospederos intermediarios, este Echinococcus granulosus, estos quistes tienden a formar esos quistes dentro de lo que es el hígado, pero algo bien importante y una característica que siempre también preguntan en los exámenes es que estos quistes son multiloculados. Entonces, abusados con los que tienen mascotas en su casa, ¿sí? Y que no limpian pues el excremento de las mascotas, les digo, los perros, porque y obviamente si estos perros no tienen vacuna contra el Echinococcus granulosus, entonces pueden desarrollar estos quistes multiloculados por el Echinococcus granulosus. Y les ponen ahí la forma por la que se desarrolla esta enfermedad es debido a, pues por la
precisamente les ponen aquí esporoquistes, malos hábitos higiénicos, que sí podría ser, ¿sí? Pero es una respuesta muy vaga. Es como decir, bueno, está enfermo, pero pues ¿de qué, verdad? Entonces, esto de ingesta de alta grasa, de grasas saturadas, es para los que pensaron que podía tratarse de un cálculo biliar, pero como les comento, aquí la característica o la palabra clave es esto, que consume berros. Entonces, por lo tanto, la A, ¿sí?, la descartamos. Malos hábitos higiénicos sí podría ser, ingesta de esporoquistes, tratándose del Echinocus granulosus, y ingesta de metacercarias. Pero como nos están diciendo que come berros, obviamente acuérdense que las metacercarias son las que salen del caracol, ¿sí? Aquí están las cercarias, son las que salen precisamente del caracol, que es el hospedero intermediario. Cuando consumimos las cercarias que están dentro de los berros y que nosotros somos hospederos definitivos, desarrollamos precisamente la fasciola hepática. Esta fasciola hepática es la que produce precisamente estos procesos obstructivos a nivel de la vía biliar. Entonces, la respuesta correcta es cercaria o metacercaria. Supongamos que ya estamos en clase, ya vimos o explicamos cada una de las respuestas y descartamos obviamente cada una de las respuestas anteriores. Y al final les decimos, miren, los puntos clave. Si recuerdan ustedes cuáles son los puntos clave de la sesión, magnífico. Pero lo que nosotros vamos a hacer durante nuestro curso desafío, vamos a reforzar en la última hora todos esos puntos clave de las patologías, ¿sí?, que nosotros consideramos más importante y que les pueden llegar a preguntar y que son preguntadas con frecuencia en el examen nacional. Puntos clave de este primer round. Cisticercosis, teniasis. Estos son nuestros puntos clave CATLEGO. Acuérdense, Solium, cerdo. Saginata es un parásito presente en la vaca. Teniasis, cuando nosotros desarrollamos teniasis, somos hospederos definitivos. Cisticercosis, hospederos intermediarios para desarrollar cisticercosis. Se da albendazol en los pacientes menores de 5 años. Se da praziquantel en los pacientes mayores de 5 años. Eso es lo más importante de cisticercosis, chicos. Fase quística cerebral, aquí les puse yo algo extra. Primeramente se les tiene que dar prednisona cuando están en la fase quística cerebral. Se les da primero una dosis de prednisona y posteriormente el antiparasitario para reducir esa reacción inflamatoria, porque si ustedes dan directamente el antiparasitario en el paciente que tiene cisticercosis, neurocisticercosis, esa reacción inflamatoria puede producir una inflamación muy severa en el cerebro y posteriormente causar una encefalitis. Por eso es que primeramente se les da dosis de prednisona. Como ven, estos son los puntos clave CATLEGO en cuanto a cisticercosis y teniasis, ¿sí? Eso es lo más importante que ustedes se deben de llevar al examen nacional. Punto, ¿sí? Ya lo resumimos. El tema de cisticercosis, teniasis, ya lo resumimos. Ahora vamos a resumir fasciola. Acuérdense, la vaca es el hospedero definitivo. El hombre también es el hospedero definitivo. El caracol es el hospedero intermediario. La metacercaria o cercaria es la forma infectante que sale precisamente del caracol. Se da por consumo de berros. Ya saben ustedes cuáles son los berros, este tipo de vegetales, ¿sí? Ahí está, recuérdenlo. Ahí están los berros. El tratamiento, que no lo mencionamos en los casos clínicos, pero que es importante que ustedes lo sepan para el examen nacional, que es el triclavendazol, la primera opción, y la segunda opción es el vitionol, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante que deben ustedes saber de fasciola hepática. Como ustedes pueden ver, lo estoy resumiendo en 7 puntos, y eso es lo más importante y es lo que se deben de llevar al examen nacional, ¿de acuerdo? Quiste hidatídico. El perro es el hospedero definitivo, el hombre es el hospedero intermediario, la oveja es el hospedero intermediario,
Y algo bien importante, que no lo mencioné durante la sesión, pero que es importante que ustedes lo sepan. Los quistes los deben de quitar, con cirugía, pero deben de ser removidos de forma muy cuidadosa para no irlos a romper y producir una reacción inflamatoria en media cirugía, ¿sí? Acuérdense que los quistes dentro del hígado son multiloculados. Esa es la característica del quiste hidatídico, ¿sí? Acuérdense, ahí les puse la imagencita del quiste multiloculado. Miren, ahí está, bien bonita, ¿sí? Y eso es lo más importante de lo que deben ustedes de saber de quiste hidatídico. ¿Sí se fijan? Entonces, lo que hacemos en este curso es precisamente hacerlos estudiar. Obviamente ustedes ya estudiaron durante todo este tiempo. Hacerlos estudiar todavía más o repasar. Llegan, contestan los casos clínicos referente al temario que se les dio y posteriormente analizamos cada una de las respuestas y descartamos cada una de las otras opciones que fueron incorrectas. Eso es lo más importante. Y todavía más, para reforzar, ¿qué hacemos? Pues les mostramos los puntos clave CATLEGO para que ustedes se lleven únicamente esto al examen y desechen todas las palabras del texto. Eso es lo que vamos haciendo en nuestro curso desafío, ¿sí? Por eso es mucha información, pero con estos, ahora sí que con estos mapas, ustedes van enfocados a su examen. Entonces, continuamos, vamos a darnos un recesito. Vamos a continuar ahora sí con tips de enfermedades exantemáticas. Obviamente no todas las enfermedades exantemáticas, pero vamos a continuar con un segundo round más de 5 preguntas. Volvemos con ustedes. Bien, gracias por continuar con nosotros, doctores, doctoras, a los que se acaban de unir. Nosotros somos CATLEGO. Bien, nosotros estamos ahorita dándoles tips acerca de los temas más preguntados en el examen nacional de residencias médicas. Acabamos de ver parasitosis, algunas parasitosis. Vamos a ver el tema de algunas enfermedades exantemáticas. Los tips que ustedes se deben de llevar hacia el examen de residencias médicas que ya está próximo en noviembre. Me está comunicando aquí nuestro director general, doctor Lugo, que durante nuestros webinars vamos a tener un 15, fíjense bien, un 15% de descuento en el examen, en el curso desafío, ¿sí? Que comienza este 30 de septiembre. Pero acuérdense que es durante los webinars, ¿de acuerdo? Es 15% durante la transmisión de nuestros webinars, ¿sí? Y aparte vamos a tener una clase muestra para los que gusten inscribirse. Una clase muestra el 30 de septiembre. Este lunes 28. El lunes 28 vamos a tener una clase muestra
de forma gratuita de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que es básicamente pues el horario de nuestro curso de desafío. Por si ustedes tienen duda de cómo va a ser el curso de desafío, se pueden unir a esta clase muestra este próximo lunes 28 de septiembre y va a ser impartida de 8 a 1 de la tarde, totalmente gratis. Consigan su lugar, doctores, antes de que se terminen, en modalidad a distancia, o si quieren venir a la modalidad presencial, también pueden venir aquí al auditorio. Muy bien, entonces obviamente hay que apartar su lugar para esta clase muestra. Repito, el 28 de septiembre es una clase muestra, nomás que tienen que apartar su lugar. El auditorio pues tiene lugares ahora sí que limitados, y tienen que apartar su lugar de forma presencial, para la forma presencial, o bien para la forma virtual a distancia. Cualquiera de las dos formas, virtual a distancia o presencial, ¿sí? Tienen que apartar su lugar. Acuérdense, la clase muestra de CatLego de este curso desafío es el 28 de septiembre de 8 de la mañana, de agosto, perdón, de 28 de septiembre. 28 de septiembre. 28 de septiembre de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Este lunes. Este lunes. Yo creo que andamos mal con las fechas. Vamos a darle omega al doctor Lugo, ¿sí? Agosto ya pasó. 28 de septiembre, este lunes 28 de septiembre. Veo que ya se están inscribiendo a la plataforma de quizzes. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a ver cuántos más se llegan a inscribir. Sería una prueba, les digo, para que vean ustedes cómo sería nuestra forma de contestar y ver quién es el que contesta de forma correcta y más rápida. Es una guía para nosotros y obviamente también para ustedes, para que se midan con los demás, para ver cómo andan también. Tenemos ahí a varias personas: Ángel Paredes, María, Dani, Mitch, Iván, Jacqueline Romer, Jaso, Core, Ángel Paredes. Muchas gracias por seguirnos. El que les está contestando sus comentarios aquí, gracias al equipo de producción, Lalo, Doctor Lugo, son los que están atrás de cámaras y están ayudándonos a contestar todas sus dudas durante este webinar. Bueno, pues yo creo que somos todos. Muchas gracias, Isabel, por inscribirte. Y comenzamos. En promedio se les da como unos 50 segundos, 60 segundos para cada pregunta, doctores. Entonces, round 2. Esa es la pregunta 1. Imagínense que ya están en su examen nacional, ya están todos ahí participando contra los 50,000 o 60,000 aspirantes. Independientemente del número, pues ustedes ya van enfocados, ya saben a lo que van, a sacar por arriba de 8. Esa es la meta.
Esta es nuestra primera pregunta. Siguiente pregunta. La número 2. Observen ustedes bien. Se trata de un caso clínico seriado. Ahí está. Siguiente pregunta. Del mismo caso clínico. Vean ustedes. Recuerden, lo más importante de estos mini simulacros, pues es imaginarse que ya están en ese día aplicando el examen. Entre más en serio lo tomen ustedes, mejor les va a ir. Siguiente pregunta. Y última pregunta.
Bien. Como verán, bueno, pues para algunos tal vez fueron preguntas pues relativamente fáciles, pero lo importante es que ustedes también se lleven algo o bien los puntos clave que se den en la explicación durante la ponencia. Entonces, antes de pasar a la explicación, vamos a darle un vistazo a ver cómo les fue, doctores. Para ver el número de los participantes. las respuestas. Sí, pero aquí serían 16 correctos, 11 correctos, pero para verlo ya más, ya se terminó, ¿no? Entonces aquí se terminó. Muy bien, fíjense ustedes, en la pregunta 1, básicamente tuvieron el 50% bien contestado, en la pregunta 2 el 58%, en la pregunta 3 el 63%, la mayoría la sacó bien, en la pregunta 4 el 60% de ustedes, y en la pregunta 5 el 62%. Entonces, pues relativamente les fue bien en este primer round. Por ahí vi que la doctora Jacqueline fue la primera en contestar básicamente todas bien, ¿sí? Entonces vamos a pasar a nuestra explicación. Ahí están ustedes viendo los porcentajes, ¿sí? De cada una de las preguntas. Miren la pregunta 1, ¿sí? Ahí está la pregunta 1. Básicamente algunos contestaron muy rápido, en 3 segundos, ¿sí? Bien. Jacqueline, en 1 minuto, bien. La pregunta 1. Susi, Jaso, 141, bien. Osvaldo, básicamente algunos no intentaron. David Coria, bien. Aquí les mostramos quién la sacó bien, quién la sacó mal. Edna, Nadia, 53 segundos, perfecto. Hugo, Jorge Cervantes también en 1 minuto, ¿sí? Y vamos a ver básicamente, así estaríamos analizando. Esto es una guía muy, muy práctica pues para los ponentes, para ver cómo les fue. Entonces vamos a pasar a las respuestas, a la explicación. Primer caso, tiene 13 meses de edad, historia de fiebre de 3 días de evolución, que es algo bien característico, esto de la fiebre de 3 días en esta patología. Temperatura de 39, nos ponen. Hay un rash en tronco, diseminándose a brazos, cuello y cara. Va de distribución céfalo-caudal. Lesiones maculopapulares rosadas, no confluentes en cara, cuello, brazos y tronco. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Fíjense primero en la edad, doctores. Esto es algo importante. ¿Sí? Esta enfermedad por lo general la tiene casi el 99% de los pacientes menores de 3 años, ya la desarrollan. Y un número bien importante también que llegan a poner en los exámenes es esto de fiebre de 3 días previo. Y luego ya viene el rash que se disemina de forma céfalo-caudal. Y nos preguntan aquí cuál es el agente etiológico más probable. Entonces, para recordar, obviamente en el examen, pues vamos a decir, híjole, el parvovirus, ¿qué es lo que produce?
el rubivirus, el herpes virus, que son los que son los primeros que nosotros debemos de pensar, ¿no? Porque el Streptococcus pyogenes, pues básicamente produce una faringitis, una faringoamigdalitis. Entonces, este es el que primero nosotros debemos de descartar. Entonces, no se vayan directamente ustedes diciendo, pues es que como es la opción con letras más largas o palabras más largas, esa es. No. Entonces, si se fijan en esta ocasión, pues no se trata así. Aquí les puse el ejemplo. Aquí tenemos las 3 principales enfermedades exantemáticas que nos muestra el caso clínico. Tenemos la rubiola. Acuérdense que la rubiola es un togavirus y es un RNA, ¿sí? Es del género togavirus de la familia rubivirus, ¿de acuerdo? Pero es un togavirus, chicos. En segundo lugar tenemos a la rociola o exantema súbito, que también es la 6ª enfermedad. Recuerden ustedes que la rociola o exantema súbito se produce por el virus herpes 6 y obviamente pues es un virus DNA, pero es un virus herpes 6 que también así les pueden llegar a preguntar, ¿no? La rociola, exantema súbito, 6ª enfermedad, que es producido por el virus herpes 6. Y tenemos el eritema infeccioso. El eritema infeccioso, también llamado 5ª enfermedad, que es un parvovirus. Ahora sí, ahí está, miren. Parvovirus B19 y es un virus DNA. Ahí están las 3 enfermedades exantemáticas que estaban mencionadas en nuestro caso clínico. Ahora, ¿qué es lo importante? Acuérdense que en la rubiola el exantema es maculopapular, eritematoso y no escamoso, ¿sí? Por lo general dura 3 días después de la fiebre, después del proceso infeccioso, y aparece de forma cefalocaudal, ¿sí? En la rociola es un exantema maculopapular rosa. Esta palabrita es bien importante. Rociola, hay que relacionarla con la palabra rosa, no escamoso. Y el eritema infeccioso es un eritema maculopapular, eritematoso, no escamoso también. Entonces, si se fijan, pues básicamente los 3 eritemas se parecen mucho. La única diferencia es que obviamente la rociola, ¿sí?, tiene esta palabrita, ¿no? Rosa, que en la clínica pues realmente distinguirlo y que sea rosa es dificilísimo, pero para términos de examen lo que es importante es aprendernos esta palabrita, rosa. En la rubiola el exantema es confluente, ¿sí? En la rociola pues lo característico es que no sea pruriginosa, ¿sí? En la rubiola algunas veces es pruriginosa, algunos textos lo marcan así, ¿sí? Acá en la rociola lo marcan como no confluente. Ahorita vamos a ver unas características de ese exantema no confluente. Y el eritema, ese sí, acuérdense que sí es confluente. Ahorita vamos a ver su característica. Recuerden que en la rubiola la distribución es cefalocaudal, ¿sí? Cefalocaudal. Pero así también la desaparición es de abajo hacia arriba. Entonces, aparece de arriba hacia abajo y desaparece de abajo hacia arriba. En la rociola, el exantema comienza, fíjense, en el tronco. Ahí comienza el exantema, ¿sí? Comienza en el tórax. Posteriormente el exantema se disemina hacia cara, primordialmente hacia brazos y poco hacia piernas. Y en el eritema infeccioso o 5ª enfermedad, que es el parvovirus B19, acuérdense, tiene la característica principal de que aparece en las mejillas, chicos. Eso es lo principal, que es la forma, el eritema en forma de bofetada. Posteriormente se disemina de forma cefalocaudal, ¿sí? Y es más de predominio en tronco y en extremidades, igual que la rociola, ¿sí? Y es poco en extremidades inferiores. Ahora, características en cuanto al enantema. Acuérdense que el enantema es toda esa erupción que se da en las mucosas, en el paladar, ¿de acuerdo? Y el enantema en el paladar blando, las máculas multiformes,
forman las manchas de Forchheimer en la rubiola, que no son exclusivas de la rubiola, ¿sí? También aparecen en las faringitis, pero esta palabrita Forchheimer, relaciónenlo inmediatamente con rubiola. En la rociola, igual, son pápulas eritematosas, aparecen en el paladar blando y se llaman manchas de Nagayama. Entonces, Nagayama hay que relacionarlo con rociola. Y el eritema infeccioso no tiene ese enantema, ¿de acuerdo? No hay manchas ni erupción en lo que es las mucosas ni en el paladar. Eso es lo principal entre estas tres enfermedades: rubiola, rociola y el eritema infeccioso. Y lo que les comentaba, en la rubiola el exantema maculopapular es confluente. Observen ustedes aquí, estas lesioncitas son confluentes. En la rociola no son confluentes, aparecen puntitos y se diseminan, no se unen. Y en el eritema infeccioso, aquí fíjense, sí se unen, ¿sí? Son confluentes. Ahí está la rubiola con las manchas de Forchheimer, que es lo que les comento. Se deben ustedes de familiarizar con este término, Forchheimer y rubiola. En la rociola, que es Nagayama y rociola, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el agente etiológico más probable? En este caso dijimos que lo primerito que debemos de descartar es Streptococcus pyogenes. Si es un rash de 3 días y es un paciente de 13 meses, entonces lo que está produciendo esta enfermedad es el virus herpes tipo 6, ¿de acuerdo? Entonces es la rociola. No nos están mencionando lo característico en el rubivirus o en la rubiola, que tiene ganglios retroauriculares y cervicales posteriores, ¿de acuerdo? Nada más nos están mencionando esta fiebre, ¿de acuerdo? Es lo único que nos están mencionando, la fiebre y el exantema que va de arriba hacia abajo. Entonces, virus herpes tipo 6. Acuérdense que el virus tipo 6, para los que no recuerden o que tienen mala retención, es el exantema súbito llamado rociola. Rubivirus, pues produce la rubiola, y el parvovirus, el eritema infeccioso, que es el de la signo de la bofetada, ¿de acuerdo? Entonces, exantema súbito o rociola. ¿Por qué el rubivirus no, doctor? Porque no nos está mencionando esos ganglios retroauriculares ni cervicales, que es lo característico de la rubiola. ¿Por qué el parvovirus? Pues porque en el parvovirus, acuérdense que lo primerito que nos van a mencionar es ese exantema en forma de bofetada, ¿de acuerdo? Entonces, algo que nos dice la guía de práctica clínica, importante, acuérdense que es un herpes virus tipo 6 y que aproximadamente el 50 al 60% de los niños ya está infectado por este virus a los 12 meses de edad, y casi todos a los 3 años, que es lo que les mencionaba yo al principio. La aparición de la enfermedad es de forma súbita, ¿sí? Y luego desaparece la fiebre cuando aparecen las lesiones rosáceas, y obviamente el exantema se caracteriza por lo que les comentaba, máculas eritematosas. Algo bien importante que ustedes también deben de relacionar con la rociola es que estas máculas eritematosas, como ya lo está mencionando la guía de práctica clínica, son en forma de almendra, ¿sí? Que tal vez, pues, estas formas tan particulares, pues, ahora sí que solamente un experto, ¿no? Pero como ya lo están mencionando aquí en la guía de práctica clínica, yo les aconsejaría que este término almendra lo relacionaran inmediatamente con rociola, ¿sale? Y como les comento, las manchas de Nagayama en el paladar. Eso es lo importante de este cuadrito. En el eritema infeccioso, que es la quinta enfermedad, acuérdense que es producida por el parvovirus B19, es más común entre niños de 6 y 19 años, pero lo más común es entre 1 y 4, y acuérdense el signo característico de este exantema, que es las lesiones en forma de bofetada. Ahí están. Las mejillas en forma de bofetada, que ya lo menciona también la guía de práctica clínica. Y en la segunda etapa, pues que es un exantema que se disemina entre todo el tronco, las piernas y posteriormente la apariencia esta de encaje. Esta palabrita encaje es también característica del parvovirus, ¿sí? Y la tercera etapa
que puede durar hasta varias semanas. Acuérdense que la erupción ya es más notoria, ¿sí? Y obviamente pues son más notorios con factores ambientales, con la presión cutánea, la luz solar, calor, frío, pero básicamente estas son las palabritas clave: apariencia en encaje y mejilla abofeteada. Siguiendo con con el caso clínico, la segunda pregunta. En este paciente, fíjense, ya es una femenina de 14 años y su madre acude a consulta por presentar fiebre. Inicia 4 días, lleva malestar general, 38 grados, así como un aumento progresivo de los ganglios retroauriculares y cervicales posteriores. Ahí ustedes ya identificaron precisamente cuál es la enfermedad en particular, ¿verdad? Por estos ganglios cervicales posteriores y retroauriculares. Aquí les ponen que las lesiones son cutáneas pruriginosas en cara que rápidamente se extendieron a tronco y extremidades y son confluentes. Eso es la característica de nuestro exantema en esta enfermedad exantemática, valga la redundancia, y les ponen cuál es el diagnóstico más probable. Por el tip que les pasé al inicio, pues ustedes inmediatamente lo relacionaron con rubiola, ¿sale? Pero nos ponen aquí 3 enfermedades: sarampión, Kawasaki y la mononucleosis infecciosa, que debemos nosotros de saber distinguir, ¿de acuerdo? Por eso es que les pongo aquí este esquemita. La primerita que es sarampión, la segunda que es Kawasaki y la tercera que es mononucleosis infecciosa. Entonces, en el sarampión lo característico es que igual, fíjense, esta palabrita se la van a encontrar en casi todos los exantemas: máculo-papular, eritematosa, no escamosa y confluente en el sarampión. En el exantema, en el Kawasaki, del Kawasaki, es un exantema polimorfo, observen ustedes. Y la mononucleosis es un exantema también máculo-papular, eritematoso, toda esta palabrita muy famosa. Pero fíjense, aquí ya les agregan estos términos: buloso, vesicular y petequial, que son las 3 características de del exantema de la mononucleosis. En el sarampión, bien característico, chicos, va a haber fiebre, conjuntivitis y coriza. Esta palabra, coriza, ¿sí?, hay que relacionarla inmediatamente con sarampión. La mayoría, les podría decir que casi todos los textos mencionan conjuntivitis y coriza. Hay que relacionarla con sarampión. Acuérdense que el exantema es céfalo-caudal. Primero en cara, tronco, extremidades y extremidades inferiores. Céfalo-caudal. En el Kawasaki, ¿qué es importante en el Kawasaki? Sí, también hay una conjuntivitis, igual que en el sarampión. Pero la conjuntivitis ya le ponen aquí esta palabra: vulvar, bilateral y no exudativa. Sabiéndose estos 3 términos, relaciónenlo ustedes inmediatamente con Kawasaki, ¿de acuerdo? Esa conjuntivitis, para distinguirla de nuestro sarampión. Acuérdense que en el sarampión es coriza. Hay lengua de fresa, hay enopatía cervical, ¿sí?, hay eritema en fisura o fisuras en los labios, y el eritema es céfalo-caudal también en el Kawasaki. Pero algo bien característico en el Kawasaki, no sé si lo recuerden, pero las manos se descaman y hay edema palmar y plantar. Eso es bien característico del Kawasaki. Y luego, en la mononucleosis, algo bien padre también en la mononucleosis. Observen, les puse aquí el exantema en diferentes fases, o sea, buloso, vesicular, petequial. Esto es lo característico de la mononucleosis. Pero aparte, chicos, acuérdense, ¿qué aparece en la mononucleosis? Esplenomegalia, ¿de acuerdo? La esplenomegalia en la mononucleosis. Acuérdense que lo más característico de la mononucleosis pues es la aparición de los linfocitos atípicos. Observen ustedes las lesiones en el sarampión, ¿sí? Ese es el exantema eritemato maculopapular. Y los criterios para Kawasaki, que ya los menciona la guía de práctica clínica.
como en la mayoría de los libros, lengua de fresa, eritema difuso en mucosa orofaringea, en fisura en labios, y lo que les comentaba, eritema y edema en las palmas y plantas, junto con la descamación del lecho unguial. Eso es bien característico. Y obviamente pues el exantema polimorfo. Ahí está, miren, la lengua en fresa de Kawasaki. Fresa de Kawasaki. Porque es distinto decir fresa blanca y en frambuesa, que eso es en la escarlatina. ¿De acuerdo? Yo no sé por qué tanto término relacionado con esas frutas, pero bueno. En escarlatina, acuérdense que primero es una fresa blanca y luego después en frambuesa. Y exclusivamente fresa es de Kawasaki. Mononucleosis infecciosa es producida por el virus del Epstein-Barr. Todos sabemos el Epstein-Barr, pero se los pueden preguntar como el herpes virus tipo 4. Epstein-Barr virus 4. Y las edades pues entre 2 y 3 años, ¿de acuerdo? Bien, las pruebas que se utilizan para determinar lo que es el virus del Epstein-Barr es el monopost y la prueba de Paul Banel. Obviamente esas, acuérdense que ustedes tienen que relacionarla inmediatamente con mononucleosis infecciosa. Monopost y Paul Banel. Ahí está el enantema en la mononucleosis, que son estas lesiones grisáceas, ¿sí? Y en la mononucleosis, acuérdense, no respeta palmas ni plantas. Acuérdense que en la mononucleosis infecciosa, pues tienen varias etapas: vesicular, buloso, papuloso, ¿sí? En este caso, entonces, en la pregunta número 2, el diagnóstico, obviamente, por los ganglios retroauriculares y cervicales, pues es la rubiola. Pero sí quise yo todavía comentarles por qué no era Kawasaki ni mononucleosis infecciosa, ¿de acuerdo? Entonces, algo bien importante, también tenemos que saber distinguir entre rubiola y sarampión. Acuérdense, en la rubiola va a haber exantema de distribución cefalocaudal, igual que en el sarampión, ¿de acuerdo? Aquí las lesiones son no escamosas, igual que en el sarampión, pruriginosas en la rubiola, pero no pruriginosas en el sarampión. Por el puro exantema es difícil diferenciar entre rubiola y sarampión. La única diferencia, si se fijan, es que la rubiola son pruriginosas, cosa que no tiene el sarampión. Y otra característica que tiene el sarampión es que existe conjuntivitis y coriza. Ustedes van a ver que también en la rubiola puede haber conjuntivitis, pero no se le adjunta el término de coriza. Aparte, en la rubiola, bueno, hay dolor articular de las grandes articulaciones, sobre todo. Una de las complicaciones principales es la encefalitis, como la vamos a ver ahorita a continuación. Recuerden ustedes que la rubiola, el virus de la rubiola, es un virus RNA, es un virus RNA monocatenario. ¿Qué quiere decir? Que es una sola cadena de RNA el que tiene este virus de la rubiola y que está envuelta por una doble cápside de glucoproteínas. Y algo bien importante, estas glucoproteínas E1 y E2 son las principales, ¿sí?, que dan la unión del virus entre este virus propiamente y las células del hospedero. Entonces, este virus monocatenario llega precisamente al ser humano y posteriormente invade, ¿qué va a invadir? La nasofaringe, ¿sí?, vías respiratorias superiores, sobre todo. ¿Y dónde va a llegar primero? A los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos, sobre todo retroauriculares y cervicales, este virus lo va a reconocer las primeras células de la defensa, que realmente pues le van a servir de transporte, que son los monocitos y los macrófagos. Llega nuestro virus, lo reconoce los monocitos y los macrófagos, pero ¿de qué van a servir? Pues de transporte, de Uber. Es donde se produce la viremia primaria. Decimos viremia primaria, ¿sí?, a esta parte de aquí, porque también se los pueden preguntar, donde son reconocidos por los monocitos y los macrófagos, y es donde se produce una primera reacción inflamatoria.
es cuando aparece primeramente la fiebre. Una vez que esos monocitos y macrófagos transportan al virus, ¿sí? Los transportan ¿a dónde? Principalmente al vaso y al timo. Llegan al vaso y al timo y es donde se produce la viremia secundaria. Después de ahí empieza precisamente las lesiones en piel, ¿sí? Empieza el exantema característico, acuérdense que es cefalocaudal, y después el virus llega hacia la conjuntiva. En la misma conjuntiva produce lesión, ¿de acuerdo? Pero acuérdense, no es como la conjuntivitis con coriza del sarampión. Llega también a afectar a las grandes articulaciones, por eso los niños tienen artralgias, produce una artritis, una reacción inflamatoria, y también produce inflamación a nivel tanto del oído interno como el externo. Entonces, una de las también características que tiene este virus es que produce sí, otitis, faringitis, y la principal complicación es encefalitis. Pero como todas las enfermedades exantemáticas, la principal complicación es la sobreinfección bacteriana. Eso deben de tomarlo muy, muy en cuenta. Y la principal complicación precisamente en la rubiola, pues es la encefalitis. Entonces, recuerden ustedes que en la rubiola el exantema es maculopapular, ¿sí? Se asocia, y rosado, se asocia a la presencia de adenomegalias en localización característica de región retroauricular y cérvico-occipital. Esto es lo característico, ¿de acuerdo? Las adenomegalias. Y como es una enfermedad leve, pues obviamente no se necesita aplicar las pruebas serológicas, simplemente con la pura clínica, porque es una enfermedad pues autolimitada en los niños, obviamente no en las embarazadas, que ese ya sería otro tema. Por lo tanto, la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el tratamiento de elección para este paciente? Si nosotros estamos diciendo que se trata de una rubiola, pues obviamente lo único que hay que manejar es el proceso de fiebre. Y obviamente pues evitar las crisis convulsivas con la elevación de la fiebre, por eso es que se les da el paracetamol. La vitamina A, si recuerdan ustedes, pues se da en las etapas iniciales del sarampión. La inmunoglobulina se da en el Kawasaki y el aciclovir se da en el virus del Epstein-Barr. Tercera pregunta, la forma más probable en la que este paciente adquirió esta enfermedad, como les mencionaba, ¿cómo se adquieren la mayoría de las enfermedades exantemáticas? Con secreciones nasofaringias, ¿sí? Así como todo lo que ahorita estamos viviendo a nivel mundial, esto del coronavirus, pues por medio de aerosoles principalmente, y como todas las enfermedades virales, la mayoría por secreciones nasofaringias, que es una pregunta pues fácil hasta eso. Y cuarta pregunta, la causa de la linfadenopatía en este paciente, ¿cuál es? Acuérdense que la viremia primaria en la rubiola se da donde principalmente en los ganglios. Entonces, en los ganglios se da esta replicación del virus y es cuando se produce la viremia primaria a nivel de los ganglios. La viremia secundaria se da principalmente en vaso y en algunas ocasiones en timo. También es una pregunta muy frecuente que llegan a hacer en los exámenes nacionales, las viremias primarias como secundarias. Entonces recuerden, chicos, que durante nuestros webinars vamos a tener 15% de descuento para nuestro curso Desafío, que comienza el 30 de septiembre, y vamos a tener nuestra clase muestra el día lunes 28 de septiembre de 8 a 1. Pero ahí sí se necesitan ustedes obviamente inscribir para que tengan acceso, ya sea de forma virtual o de forma presencial, para esta clase muestra que vamos a tener este lunes 28 de septiembre, ¿de acuerdo? Y mañana tenemos nuestro segundo webinar de tips de las preguntas más frecuentes hechas en el ENARM. Mañana los espero en punto de las 2 de la tarde para resolver estos mini casos clínicos tipo ENARM. Acuérdense, puntos clave de este round. De la rubiola, togavirus, menos de 3 años,
la mayoría de los tiene esta enfermedad. Es un exantema que por lo general dura 3 días. Es maculopapular descendente. Es escamoso, confluente, con prurito. Y lo característico, adenopatías cérvico-occipitales y retroauriculares. Las manchas en la faringe son las manchas de Forchheimer. En el sarampión, es un paramoxivirus RNA, produce conjuntivitis y algo que les mencionaba yo, la coriza, que es característico del sarampión. Es maculopapular no escamoso y confluente. Obviamente las manchas de Koplik, que ya casi no las preguntan, pero ustedes ya lo saben, es algo ahora sí que patognomónico del sarampión, que casi nadie las ve y que aparecen a nivel del segundo molar superior. Y las complicaciones que dan más serias es la encefalitis o la neumonía. Y la otitis media, chicos, en el sarampión es la complicación más frecuente del sarampión. Si les preguntan cuál es la complicación más frecuente, pues la otitis media. La más seria, pues es la neumonía. De la quinta enfermedad, está producida por el parvovirus B19. Es el que parece una bofetada, recuérdenlo. El exantema, como menciona la guía, cuando se confluye, cuando es confluente produce esta forma de encaje. El exantema es eritematoso y aparte edematoso, ahí está el encaje y aparte la bofetada, ¿no? Y en cuanto a la roceola infantil, está producida por el virus herpes 6 en menores de 3 años, la mayoría ya los tiene, casi el 99%. Hay fiebre seguida del exantema precisamente, es maculopapular, rosa no escamoso y aparte no produce prurito en la roceola, acuérdense. No son confluentes y este término, almendra, acuérdense, almendra, relaciónenlo con roceola. Y el Nagayama, también, relaciónenlo con roceola. Y pues gracias por su atención. Mañana los espero en punto de las 2 de la tarde. Sigan con nosotros aquí en CatLego. Acuérdense, CatLego siempre cerca de ustedes en este recorrido para el examen nacional de residencias médicas. Bien, doctores, fue un placer volver a estar con ustedes y mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias por su atención.